calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Hola Javier, usuario o usuaria y de cualquier género intermedio que nos estás videando. Os saludamos desde las inmediaciones del viaducto del ferrocarril de El Pardo, lugar de esparcimiento entre faena taurina y actividad delictiva de los jóvenes que protagonizaban Los Golfos. Carlos Saura se cuela en la sección oficial del Festival de Cannes con una ópera prima de corte neorrealista, en la que un grupo de jóvenes abocados a la pobreza y la miseria tratan de sobrevivir en lo que en aquel entonces eran los arrabales de Madrid, la Elipa de la actualidad. Su estreno en España se demora 2 años, tras llevarse algún que otro tijeretazo del gobierno franquista, que se enfrenta al cineasta en particular y a la expresión artística en general de la misma manera que lo hace un gobierno comunista, tal y como podría atestiguar Béla Tarr, hijo de una apuntadora y de un diseñador de decorados de teatro. Su hermano termina como pintor y todo indicaba que Béla Tarr iba para cineasta, pero su aspiración era convertirse en filósofo, a pesar de que su madre le lleva a un casting con solo 10 años, consiguiendo un papel en una adaptación televisiva de la muerte de Iván Ilich, y de que su padre le regala una cámara de 8 milímetros. Ateo, maoísta y anarquista, el cine es para el joven Tarr un mero pasatiempo, lo que no le impide fundar un grupo de rodaje junto al que es premiado en un festival de cine amateur con una peligrosa película documental sobre gitanos trabajadores. Cineasta moderno del siglo XX, por presión social, que vira vertiginosamente a posmoderno por revelación personal. Las autoridades le someten a un interrogatorio por culpa de aquel documental, vetándole para cualquier carrera universitaria. Puedes apartar a Tarr de la filosofía, pero no vas a conseguir que abandone su vocación de contemplar el espectáculo, que diría Pitágoras, y sacar sus propias conclusiones. Trabajar en un astillero o como conserje le proporciona una experiencia vital que le nutre de cara al que será el tema fundamental en torno al que gira toda su filmografía: la dignidad del ser humano y un existencialismo de alcance cósmico. Mientras trabaja para subsistir, en sus ratos libres sigue explorando las posibilidades del cine documental, al que no he podido tener acceso, pero con el que despierta la atención de los estudios Vila Balázs, que financian una ópera prima marcada por el realismo social de la Escuela de Budapest. Para disgusto del gobierno, termina en la Escuela de Artes Teatrales y Cinematográficas de Budapest. Por mucho que él mismo aluda al círculo en su magnum opus, lo cierto es que su geometría está más marcada por una espiral, tanto en su periplo artístico como en el personal. A simple vista podría parecer que su filmografía está marcada por signos externos, tanto por el hecho de que sus 2 grandes etapas coinciden con la realidad política magiar, como también por 2 relaciones personales. No parece ser casual que su vida conyugal comience el mismo año que su trayectoria profesional. Si en su espiral vital podemos identificar un primer acto amateur, el segundo comienza con la injerencia de Agnes Hranitzky, disculpen mi húngaro, que no solo es la montadora de todas sus obras desde su primerísimo cortometraje, sino que participa en todas y cada una de las piezas que integran su filmografía. Además de asumir muchas veces las funciones de ayudante de dirección, diseño de producción, co-guionista y alguna vez como actriz, termina firmando como codirectora las 3 últimas películas de la pareja. A lo largo de la última década comunista de la República Popular de Hungría, su cine no es de muy buen gusto. Es sucio y ruidoso, cargado de palabras y movimiento, repleto de personajes que no viven, sino que sobreviven atrapados en situaciones indeseadas, ahogados en deseos inalcanzables, arrinconados en callejones sin salida. La imagen se pega a los personajes sin prestar atención a un entorno que les oprime, obligando a descifrar las claves de un subtexto que no arremete tanto contra el marxismo como contra la influencia soviética del sistema.
La frustración de los personajes trasciende a través de un movimiento frenético, improvisado, espontáneo, que sigue a los personajes de una manera descontrolada y sin planificación. Comienza con un reparto amateur que se va volviendo progresivamente profesional en la misma medida en la que se desmorona el régimen. Tras el crudo realismo casi documental de su trilogía del proletariado, hace una incursión televisiva en una adaptación de Shakespeare que le lleva a experimentar con el plano secuencia, para despedirse de esta etapa con una obra ya más metafórica que anticipa el buen gusto del que hace gala en lo que vendrá después. Da la impresión de que Béla Tarr toma conciencia de las posibilidades del medio cinematográfico y se propone explorarlo, exprimirlo y experimentarlo hasta alcanzar la máxima expresión ética y estética. También sucede que en esa misma época, Laszlo Krasznahorkai publica su Tango satánico. Con el propósito de conseguir los derechos para adaptar su novela, se planta en el domicilio del escritor, acosándole hasta que le persuade a través de sus propias películas, rindiéndose al que será su colega y colaborador, ampliando la espiral personal que nutre a la artística, incluyendo en ambas a Krasznahorkai. Esta nueva etapa surge el mismo año que la democracia constitucional parlamentaria de la nueva República Húngara. Si su seña de identidad es la renuncia al color, su rasgo más destacado es el contraste con su etapa anterior. El ruido se disipa y si los personajes son ahora parcos en palabras, sometidos a un estruendoso silencio, la cámara se despega del individuo, pero no para darle aire, sino para aislarlo en amplios y extensos entornos. Lo urbano se vuelve rural y lo importante ya no es tanto la acción exterior, lo que sucede entre los personajes, como lo que pasa dentro de ellos, en su interior. El plano se alarga sobre imágenes que son ahora pulcras, impecables y meticulosamente definidas. La puesta en escena adquiere una configuración visual perfecta y rigurosamente marcada a través de un movimiento sintético, preciso y planificado, que responde a la necesidad de transmitir la pulsión anímica y emocional de los personajes. Una artificialidad que contrasta con las interpretaciones del reparto, prodigiosamente orgánicas y desgarradoras. Sus planos y movimientos de cámara parecieran organizarse como una coreografía en torno a su reparto. Si la vida da vueltas, la cámara orbita en torno a los personajes de la misma manera que la luna respecto a la Tierra. Y más allá de esta cualidad visual, la armonía de su sonido está formada de una cadencia sonora impulsada tanto por diálogos y silencios como por sonidos diegéticos y una banda sonora, ahora sí, cíclica y repetitiva, que contribuye tanto a la geometría en espiral como a la suspensión hipnótica a la que peligrosamente puede arrastrar. En lo que ambas etapas coinciden es en su teología. Sobre la angustia social de sus primeros personajes ya está explícito el existencialismo, que progresivamente se va volviendo cósmico, mientras su cine se torna místico y metafísico. Si antes le preocupa la dignidad humana, ahora incluye otras especies: perros, vacas, gatos, caballos o ballenas. Todas ellas formas de vida con las que los humanos conviven en este mismo planeta, que da vueltas y vueltas en torno a una estrella que no se apaga, bajo esa lluvia que no cesa, contra ese viento que no se calma. Marcados por la soledad y la incomunicación, sus personajes, personas trabajadoras y humildes, pasan de la monomanía de la propiedad a la del capital, pero siempre prisioneros de una condición neurótica que les impide alcanzar una liberación que nunca llega. Personajes impersonales atrapados en espacios descontextualizados, en un tiempo indeterminado y constantemente amenazados por una violencia soterrada, inestable y volátil, siempre a punto de estallar. No es de extrañar que sea un cine que moleste, no tanto por su vocación contemplativa, tan solo una de sus películas dura poco más de 7 horas, sino porque consigue sumergirte en el estado de ánimo de sus personajes. Te transmite el dolor y el vacío que consume a hombres y mujeres de todas las generaciones. La mirada de Tarr se vuelve tan extrema y radical que sus películas se te meten en la cabeza y te acompañan durante horas, días y hasta semanas, cuando no meses. Contra todo pronóstico, no me parece pesimista, porque precisamente tiene una vocación apelativa cuya pretensión,
parece ser la toma de conciencia de su propia condición, despertar de la fantasía que cada cual se haya montado, ver la oscuridad que nos envuelve. Además de sus cameos y sus colaboraciones en obras de otros, también se prodiga a través del cortometraje, muchas veces incluido en largometrajes antológicos, pero no incide en otros formatos pequeños como el spot o el videoclip, probablemente porque no le interesa su fin comercial. Aunque sea autor de todos sus guiones, para él son solo una herramienta para conseguir un medio, la producción de la película. Forma equipos de rodaje tan sólidos y longevos como sus planos, tanto detrás de las cámaras como delante de ellas, compaginando su reparto habitual con grandes figuras del cine europeo. En un momento dado comienza a involucrarse como productor, particularmente de nuevos cineastas. Que Tar pusiera fin voluntariamente a su filmografía no quiere decir que terminara su relación con el cine. Claro que casi parece una declaración de principios que lo hiciera tras la primera victoria electoral de Viktor Orbán. Mientras éste llevaba a su país a la autocracia, Tar vira hacia una labor docente que compagina con su labor como productor. Por mucho que la Sarajevo Film Academy, que funda en Bosnia-Herzegovina, tan solo nutriera a 2 generaciones de cineastas, destacar que eran escogidos por el propio autor y que entre su selecto alumnado podemos encontrar una figura española, Pilar Palomero. Activista en su último arco, retoma la cámara para un último cortometraje que rueda como respuesta a las políticas antimigratorias de Orbán. También descubre un nuevo formato de expresión artística, la instalación. He visto varias de sus obras en alguna página de cuyo nombre no puedo acordarme, otras en YouTube, pero la gran mayoría de sus películas se pueden ver en Filmim, que además actúa como distribuidora, porque muchas de ellas ni siquiera han tenido estreno comercial en España. Karma Films nos trajo El hombre de Londres y Paco Poch El caballo de Turín, que por cierto tuvimos en 400 Films y de cuya crítica tuve la fortuna de encargarme en su momento. Premio de honor en los Premios del Cine Europeo en 2023, solo 2 años después su colega, Krasznahorkai, se hace con el Premio Nobel. Pero su luz se apaga solo 1 año después. Nos despedimos hasta la próxima píldora, no sin antes recordarles que no olviden la oportunidad de alimentar su mente en cualquier momento y lugar.